Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo hoy para abordar un tema muy interesante Ángel Martínez. Él es abogado, miembro del Florida Bar y de la American Bar Association, especialista en planificación sucesoral y patrimonial. Ángel, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros un tema tan interesante. ¿Qué recomendaciones nos das para proteger el patrimonio y que el Estado no decida por ti? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, la primera recomendación que yo le daría es asesorarse con un abogado especialista en el tema de planificación sucesoral. En Estados Unidos, las leyes sucesorales son muy diferentes a las leyes sucesorales de Venezuela. Yo soy abogado del estado de la Florida, miembro del Florida Bar, y como tal les voy a hablar de las diferencias de las leyes sucesorales del estado de Florida con respecto a las leyes sucesorales venezolanas. La primera gran diferencia es que en Florida una pareja casada con sus hijos, habido otro matrimonio, si uno de los cónyuges fallece, el que hereda es el cónyuge que sobrevive y no los hijos. Esto para nosotros es un tema impactante porque nosotros vivimos en una cultura paternalista y queremos, pues, o quisiéramos en su mayoría, pues que nuestros hijos disfruten del esfuerzo realizado durante tantos años, pues, del patrimonio que se logró acumular. Esto en Estados Unidos, en específicamente en Florida, como le dije, no ocurre así. Quien hereda es el cónyuge que sobrevive. Esta es una de las razones, de las diferencias más importantes. Y la otra, por ejemplo, aquí en Venezuela existe una cuota legítima que es como una mínima que se debe respetar o se debe considerar una mínima parte, aunque sea debe recibir los herederos, los hijos y la esposa, en el caso principalmente los hijos. En Estados Unidos no, en Estados Unidos usted puede dejar heredero a quien usted quiera, simplemente con omitir, con no mencionar a uno de sus hijos, ya ese hijo no va a heredar. E inclusive en Estados Unidos, a través de los llamados fideicomisos o trust, usted puede dejar como beneficiario hasta a su mascota. Entonces existe una gran diferencia y por eso es la importancia de no dejar que el Estado decida por usted, sobre todo cuando las leyes son diferentes a las nuestras. Y bueno, con esto doy contestada la primera pregunta. ¿Qué sucede si no hago una planificación sucesoral? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, la primera es que en Estados Unidos existe un juicio sucesoral que se llama probate, se escribe probate, y se lleva ante las cortes sucesorales de cada estado. En el caso de la Florida existen las cortes sucesorales de probate y es un juicio lento, engorroso, costoso. Para que tengas una idea, entre los abogados, los honorarios de abogados allá deben estar entre el 5 hasta el 10% de la masa hereditaria. Entonces es un tema que es costoso y es lento sobre todo. En la firma tuvimos un caso de un ciudadano italiano-venezolano, falleció en Valencia, estado Carabobo, y los 3 hijos adultos nos contactaron desde Italia, pues el señor dejó una cuenta bancaria, él era el único titular, su señora había prefallecido el señor, por lo tanto sus 3 hijos eran los herederos y nuestros clientes. Pues eso fue lamentablemente justo empezando la pandemia, estuvimos 2 años para obtener la decisión de la Corte Sucesoral y no fue sino hasta después de esos 2 años que pudieron disponer de ese saldo en la cuenta. Esa es, digamos, la primera consecuencia de no tener una adecuada planificación. La segunda es el tema fiscal. El IRS en Estados Unidos, que es lo que equivale al CENIAD acá, hace una gran diferenciación entre un extranjero no domiciliado en los Estados Unidos, que tenga activo en los Estados Unidos, y un ciudadano residente. ¿Qué ocurre? Un extranjero no residente tiene una exención del impuesto sucesoral solo de $60,000. En cambio, un ciudadano residente tiene $12,060,000 de exención. Esto es una diferencia abrumadora. Yo siempre pongo el ejemplo de si usted tienes una casa que el valor es de $560,000
y eres venezolana o eres venezolano, estás acá, te compraste tu casa, la alquilaste o la tienes simplemente para visitar cuando vayas, está tu nombre y falleces, tus herederos, el IRS va a agarrar a tu heredero y va a decir, bueno, de los 560.000, los primeros 60.000 estás exento del pago del impuesto sucesoral, pero sobre los otros 500.000 me vas a pagar el 40%. Entonces es un impuesto extremadamente confiscatorio y por eso es que insistimos en la firma que esto de la planificación sucesoral genera paz mental para las personas que lo hacen, personas que planifican. Pues. Después de tanto trabajo, pues bueno, tener que compartir con el Estado el 30-40%, más los costos del juicio que le mencionó de probate. Entonces, bueno, ese básicamente son las consecuencias de no tener planificación y, bueno, evitar los problemas entre los familiares, sobre la distribución de activos. Hay juicios de probate que pueden durar hasta 5 o 6 años si los herederos están en desacuerdo. Estando en Estados Unidos, ¿es necesario tener un estatus migratorio legal para realizar una planificación sucesoral? Esta es una pregunta muy interesante y agradezco que la hayan traído, porque no, la respuesta es no. Para usted ser considerado contribuyente fiscal en los Estados Unidos, solo tiene que permanecer más de 183 días en un año para ser considerado como tal. Y esto es muy importante. No solamente son los ciudadanos, los residentes, sino los domiciliados legal o ilegalmente, inclusive sin estatus migratorio, que tengan más de 183 días en los Estados Unidos. Si tú te vas para Estados Unidos y te vas como turista y decides hacer un cambio de estatus allá para una visa, para cualquier otra visa, o simplemente pides un asilo. Cuando pasas más de 183 días, te conviertes en contribuyente fiscal de los Estados Unidos. Entonces, no tiene que ver el tema migratorio, si tienes un estatus migratorio o no. Todo el concepto es domicilio. Y obviamente ciudadanía y residencia no tienen ninguna duda. Pues al uno convertirse en ciudadano americano o residente, te conviertes en contribuyente fiscal y tienes que hacer una declaración universal de renta. Entonces, mosca con eso. O sea, si usted permanece más de 183 días, salvo que sea con una visa estudiante, esa es la excepción principal, pues bueno, vas a estudiar, no estás realizando ninguna actividad económica en los Estados Unidos, bueno, te eximen de ese requisito de la presencia de los 183 días. De lo contrario, pasas más de 183 días, tengas estatus migratorio o no, te conviertes en contribuyente fiscal. Si quisiéramos tener más información sobre este tema, ¿dónde podemos encontrarte, Ángel? ¿Dónde podemos contactarte? Muy bien, mira, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Doral, ahí tenemos la firma. El teléfono es el 305-260-6036. También tenemos un teléfono WhatsApp 754-249-9889. También nos pueden ubicar a través de las redes sociales, en Instagram por Martínez Legal Firm. Y cualquier email que ustedes quieran, si alguno de tu audiencia tiene alguna pregunta, puede enviar un email a contacts@martinezlegalfirm.com y con mucho gusto le responderemos. ¿Ok? Bueno, estamos siempre a la orden. Martínez Legal Firm no solamente atendemos temas sucesorales, sino que a través de mis socios se toman casos migratorios y corporativos. Bueno, muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Ángel Martínez, abogado, miembro del Florida Bar y del American Bar Association, especialista en planificación sucesoral y patrimonial, ha estado con nosotros hoy en nuestra mesa de trabajo. Ángel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información.